de pie mañana. Yo voy a estar compartiendo un poco según como el Padre me está dando guía. Voy a estar compartiendo con ustedes un poco o mucho, ¿verdad? No sé cuánto vaya a ser el tiempo, pero quiero compartir con ustedes lo que es Hanukkah. Yo sé que otros años ya he comentado con ustedes, ya he estado, pero no quiero ponerlo en ninguna manera. Yo sé que los niños aquí están y vivimos en un tiempo donde muchas veces hay tanta asimilación y quiero tocar parte. Voy a estar utilizando mi tableta para estar tocando parte de lo que es los escritos de los libros de los Macabeos y leerte algunas citas o algunas porciones redactadas en esta parte o en este libro. Pero yo quiero que si hay algo que tú y yo podemos entender, vuelvo a repetirlo, si tú vas a las escrituras y tú vas directamente ahí, tú no vas a encontrarte que es una fiesta establecida ni es una fiesta ordenada. Y yo soy el primero en decírtelo, ¿verdad? Nunca te voy, o quiero que tú entiendas también mi corazón de pastor, nunca te voy a hablar algo que no estoy seguro en mi corazón o que tampoco es mi deber, y como mi deber, ustedes tienen todo el respeto que ustedes se merecen de mi parte, y mi único, lo que deseo hacer o establecer es precisamente que podamos tener el concepto o el entendimiento de por qué esta festividad, vuelvo a decirte, no es algo que tú vas a encontrar establecido dentro de la palabra. No está, aún los escritos de los Macabeos fueron escritos mucho tiempo después de que el Tanaj fue establecido fue escrito, vamos a hablarle, pero mucho tiempo antes también de los escritos del Nuevo Testamento. Pero si hay algo que tú y yo podamos redactar y tener en cuenta, que la gran prioridad o lo que más podemos mirar dentro de esta acontecimiento, vamos a llamarle de esta manera, fue una victoria que el pueblo enemigo o que el pueblo judío tuvo en contra de un gran pueblo que se había levantado en armas, que los había suprimido, que había quitado tantas cosas, las leyes establecidas por el Padre. Y vivimos en un mundo donde estamos tan, vamos a llamarle, que no son muy diferentes. Déjame ponerlo de plano de esta manera: no son tiempos muy diferentes a los tiempos aquellos. Aunque no vivimos una gran lucha y no estamos en armas levantándonos por una victoria, o que no estamos peleando por ciertas cosas, sí estamos para defender la fe que se nos fue entregada a nosotros como los santos. Como dice el libro de Judas, versículo 3, dice que nos levantemos para que defendamos la fe que una vez fue entregada a los santos. Y no dice la fe que fue entregada, dice que una vez fue entregada. Eso para mí me enseña que hay tanta asimilación, que la fe aún dentro del pueblo evangélico se ha ido perdiendo, o hemos ido diluyendo poco a poco lo que es la enseñanza, la práctica, la Torá, los mandamientos, todo lo establecido, y que sin darnos cuenta hasta el día de hoy, aunque no es parte, si tú pudiéramos decir, fue algo que suscitó, fue un acontecimiento que el pueblo judío aconteció, que vivió, que tal vez no nos corresponde a nosotros, que Yahweh no lo tiene establecido en la Biblia. Yo estoy de acuerdo, no está. Y el Padre no estipula o no nos dice que tengamos que guardarlo, pero sí nos enseña el que podamos estar alertas, que aún sin darnos cuenta, hemos vivido en un antisemitismo que se nos ha contagiado por mucho tiempo y por muchos años. Y aunque miramos muchas veces las cosas de Israel un poco lejanas, son cosas que nos pertenecen en parte a nosotros como su pueblo. Y diciéndolo de esta manera, ¿por qué te lo digo? Principalmente porque aún sin darnos cuenta, hasta el día de hoy, queramos o no, vivimos en una asimilación. Mucho de lo que es el pueblo creyente, tal vez muchos de nosotros no, porque hemos venido a la luz del Evangelio y la palabra nos ha resplandecido, y hemos venido a darnos cuenta de las maravillas, de las grandezas de su palabra. Hemos venido a guardar sus leyes, sus mandamientos. No conocíamos que había mandamientos para nuestras vidas, retornamos, los guardamos. Estábamos alejados de las festividades, de las fiestas señaladas como estatuto perpetuo, no las teníamos y vinimos a abrazarlas
como el pueblo de Israel que somos, que dice la palabra en el libro de Romanos, que fuimos injertados en ese buen olivo y ahora somos partícipe de sus pactos, de sus mandamientos. Todo lo que concierne al pueblo de Israel nos concierne también de la misma manera, y los vinimos y los abrazamos. No teníamos los días de reposo, estábamos extraviados y perdidos, guardando algo con todo nuestro celo, con todo nuestro corazón y con todo nuestro amor, sin darnos cuenta que no es algo que el Padre había establecido, pero que sin embargo venimos a darnos cuenta que era para nosotros. Y al día de hoy tú y yo venimos a guardarlo y lo tenemos como un celo en nuestras vidas y en nuestros corazones. Y cuánto amamos, y podemos decir que amamos este día de reposo, porque es algo que se nos fue entregado, algo sagrado. Los nombres que no conocíamos, nombres que se nos fueron quitados desde mucho tiempo atrás, nombres que teníamos y que guardamos con tanto amor y con tanto cariño, y venimos a ser salvos por medio de esos nombres, por el medio del nombre de Jesús. Mas sin embargo venimos a conocer que su nombre es Yeshua, y venimos a abrazarlo y venimos a amarlo, y venimos a darnos cuenta que en su nombre hay poder, y que la palabra dice que Él vindicaría su gran nombre por amor a su pueblo, no por nosotros, sino por amor a Él. Y ahora tú y yo venimos y abrazamos todas esas cosas que se nos habían sido quitadas, vinieron a ser parte de nuestra identidad y vinieron a ser parte de nuestra herencia. ¿Y cuánto estamos agradecidos al Padre por ello? Porque dice la palabra que estábamos sin esperanza y sin Elohim en este mundo. Y yo puedo decir que a más de uno, si no es que a más de todos los que estamos aquí, la vida nos ha cambiado totalmente una vez que venimos al conocimiento de las raíces hebreas, por ponerle un nombre. Pero no quisiera tal vez nada más ponerle un nombre, pero venimos a darnos cuenta la realidad de su palabra, que como dice la palabra, que conoceríamos de la verdad y la verdad nos haría libre. Que ahora el venir y conocer la verdad de esta palabra nos ha venido a cambiar la vida a muchos de nosotros. ¿Cuántos podemos decir amén a ello? A todos. Y que por ese amor y por ese cambio que nuestras vidas han sufrido, muchos de nosotros decimos: no puedo volver, no puedo regresar hacia atrás. Pero también sabes que mucho de lo que es el pueblo creyente, que hasta el día de hoy, sin darse cuenta, ha vivido en una asimilación. Y aunque no son los mismos tiempos de los macabeos, aunque no son los mismos tiempos que se enfrentaron 300 años antes del Mesías, no son tiempos muy diferentes. Porque hasta el día de hoy muchos de ellos han permanecido helenizados o asimilados entre la cultura de los pueblos griegos, y que sin darnos cuenta, lo mismo que vinieron a hacer por medio de Alejandro Magno, que vino a nacer una gran asimilación, y que después de Alejandro Magno le siguió a Antíoco III, después Antíoco IV, antes de ellos su hermano, y que vinieron en cierta manera a helenizar, y que las prácticas que este hombre Antíoco vino a establecer y venirlas a ponerlo o a promulgarse como ciertas cosas que estaban prohibidas, y que dentro de esas cosas estaba la circuncisión, el no guardarse los días de reposo, el apartarse de ahora poder comer, tener la libertad de poder comer todo, cuando las leyes establecidas por el Padre teníamos que guardarnos de ciertos alimentos que tú y yo podemos conocer como las leyes kashrut. Hasta el día de hoy muchos de nosotros estábamos en ese tiempo, podríamos decirlo, viviendo en un tiempo parecido al de Antíoco, o cuando el pueblo fue reprimido y que fue obligado a tener que abandonar toda parte de sus creencias. Porque hasta el día de hoy muchos no lo guardan. Tú y yo venimos a conocer la verdad de ello, pero muchos que están allá afuera aún siguen apartados del día de reposo, siguen apartados de sus mandamientos, sigan apartados de lo que es la circuncisión y de tantas cosas que tú y yo podemos mirar, el comer lo que es lo kosher, el comer lo que el Padre estableció en su palabra, en sus mandamientos, el guardar el día de reposo, el venir y decir que el día de reposo es cualquier día, cuando hay un día que el Padre estableció y es como señal para todo su pueblo. ¿Y cuántos damos gracias al Padre porque estamos dentro de ese día y que es conocido como señal? Sabes, yo siempre comparo a esta
a esta cita, es como cuando tú vas a un lugar y tú puedes mirar muchas luces encendidas en algún lugar, o puedes mirarlo desde arriba, desde el cielo. Supongamos tienes tantas cosas en un cajón y todas resaltan, pero tal vez hay unas de color diferente, tal vez unas de color rojo, de un color diferente, entre el que el medio de todo lo que hay en ese lugar, tú puedes distinguir y puedes reconocer cuáles son esas de un color diferente. Sabes, yo lo comparo de la misma manera. Aunque somos muchos y todos nosotros somos parte del pueblo de Elohim, hay una señal que tú y yo tenemos, que cuando tú y yo estamos reunidos en este día, es como si el Padre pudiera identificar a los que son de su pueblo y decir: estos son mis hijos que tienen mi señal y que tienen mi pacto sobre sus vidas. ¿Cuántos damos gracias al Padre? Porque hemos venido a esa realidad y a esa verdad. Y volviendo, vivimos en un tiempo de asimilación. Yo sé que estamos por celebrar, se está por celebrar, no te voy a decir que no existe, porque es una realidad, la gente lo celebra, el 24 de diciembre o el 25 de diciembre, que estaría siendo el día martes, ¿verdad? Bueno, ¿verdad? Se le conoce como la noche antes de Navidad, o la noche buena, y después lo que es la noche buena, algo así, ¿verdad? Pero es el 22, 24, 25, para no ponerlo de otra manera. No puedo decir que no se celebra, porque es una realidad, la gente lo celebra, mucha gente lo celebra. Si yo dijera que no existe, sí existe, porque pues lo celebran. Pero estamos también por el día de mañana, se estaría llegando a lo que es la celebración o la conmemoración, vamos a llamarle, de este acontecimiento, de esta fecha que es Hanukkah. Y si nosotros miramos dentro de las escuelas, tengo una hermana que es maestra, que trabaja como sustituta, y casi todo por lo regular, o casi todo lo que se planea, es hoy en tiempo, bueno, hoy en día, es todo en base acerca de la Navidad. Tal vez, no sé, no soy maestro, no sé si sea la última semana o ciertos días los que se planea, y casi todo es a veces en base a lo que es la Navidad, lo que es esta fecha, lo que es el acontecimiento, lo que se celebra. Pero sin darnos cuenta, aún la vida de nuestros hijos están siendo en parte, no quiero decir asimilándose, pero se les está inculcando algo que tú y yo venimos a conocer que no es la verdad, pero que sí tenemos la libertad de poderles enseñar algo que no tiene ningún fundamento bíblico, pero sí podemos hablar de Hanukkah, lo cual tiene un gran acontecimiento en base a algo que, aunque sí tú y yo podemos entender que la palabra de Yahweh no nos instruye, o vamos a ponerlo de esa manera, aunque la Torá no instruye el acontecimiento de Hanukkah, Hanukkah sí tiene en referencia el guardar la Torá de Yahweh. Y te lo voy a decir por qué. Porque precisamente la lucha de Hanukkah fue por defender la Torá de Yahweh, la palabra que se había perdido, que dentro del templo se había dado la ordenanza que todo tenía que ser quemado y que todo tenía que ser destruido. Y muchos de ellos se levantaron y dijeron para sí mismos: aun que tengamos que dar nuestra propia vida por amor a la Torá y a la palabra de Yahweh, la daremos. ¿Y cuántos de nosotros, y lo pongo de esta manera, la palabra en los tiempos del fin, hay mucha persecución, amado, hoy en día? Tú y yo vivimos en una libertad donde tenemos libre expresión, libre culto, libre todo lo que tú y yo tenemos. Tenemos la libertad de reunirnos cada día que haya reunión, que esté disponible, todo. Tenemos una gran libertad, vamos a ponerla de esa manera. Pero a pesar de esa gran libertad, tú y yo, muchos de nosotros, o vamos a decirlo, tú y yo no sufrimos la persecución de muchos pueblos en otros lugares, donde que aún el pronunciar o el hablar de las cosas de Yahweh, o la reunión de culto,
para muchos de ellos significa el estar entre la vida y la muerte, en el que si no renuncian a su fe, al creer en el Mesías o al creer en Jesús, la vida de ellos, muchos de ellos son martirizados y son llevados a muerte. Lo que tú y yo conocimos como la Inquisición o la Santa Inquisición no fue otra cosa más que una matanza de muchos creyentes que no estuvieron dispuestos a abandonar su fe y su creencia. Inmediatamente muchos eran llevados a muerte. Bueno, ¿cuándo tiene acontecimiento? Este tiempo va a ir un poquito rápido. ¿Cuándo tiene acontecimiento? Se lleva a cabo el 25 de Kislev, que es el 25 del noveno mes, cuando se lleva a cabo, y tiene una duración de 8 días en recuerdo de la dedicación del segundo templo, luego de haber sido profanado por tantos años. Para muchos de ellos representó, tú lo puedes encontrar en los últimos acontecimientos finales del libro de los Macabeos. Si tú no tienes acceso a alguno, puedes encontrarlo, ¿verdad? Tú y yo no lo tenemos disponible en nuestras Biblias, pero puedes encontrarlo, si no me equivoco, que está disponible en lo que es la Septuaginta y en la versión de los católicos. ¿Cuál lo tiene ahí? Ahí la Jerusalén, ¿verdad? En ese también puedes encontrarlo, también lo que es los escritos de los Macabeos, que es Macabeos, consta de 2 libros, Macabeos 1 y Macabeos 2. En parte de ello tú y yo podemos encontrar el relato. Voy a ir un poquito rápido, pero tú puedes encontrar información de estos libros históricos. Ahora la historia de Hanukkah sucede en tiempos después se escribiera el Tanakh, pero tiempo mucho antes de que se escribiera el Brit Hadashah. Como a la mitad podríamos hablar que es durante un tiempo en la mitad. El relato de Hanukkah está escrito en el libro de los Macabeos, en el 1 y el 2. No están escritos dentro de los escritos del Tanakh, vamos a llamarle de esa manera, pero son libros referenciales que tú y yo podemos encontrar como libros históricos, el acontecimiento de Hanukkah. Si bien Hanukkah no es una festividad ordenada, tampoco es una festividad, vamos a llamarle, es una festividad pagana, ni mucho menos una festividad que pudiera ofender vamos a llamarle, al Padre o a Yahweh, ¿verdad? De esta manera, es una fiesta que no tiene ninguna manera, en mi opinión, no ofende. Al contrario, tú y yo podemos mirar en Juan capítulo 10, versículo 22 y 23, dice que Yeshua se encontraba por los pórticos de Salomón en esta festividad y era el tiempo de la dedicación. Hanukkah representa, la palabra Hanukkah significa, quiero que aquí apunté, pero si quieres apuntar. Hanukkah proviene de la palabra hebrea Hanak, que significa estrechar, iniciar, disciplinar, adiestrar, dedicar, estrenar o instruir. Podemos darnos cuenta que en sí la palabra Hanukkah significa dedicación. Vemos en el libro de Juan capítulo 10. Vamos rapidito a Juan capítulo 10. Juan capítulo 10, versículo 22. En ese tiempo se celebraba la fiesta de la dedicación. Recordemos que Hanukkah proviene de la palabra hebrea o de la concordancia Strong, que significa dedicar, estrechar, disciplinar, instruir. Vemos entonces que en ese tiempo se celebraba el tiempo de la dedicación del templo. En Jerusalén era invierno. Y mientras Yeshua andaba en el templo por el pórtico de Salomón, rondeando, dice, los judíos le dijeron, dice, ¿hasta cuándo tenemos, dice, en suspenso? Si tú eres el Mesías, decláranos abiertamente. Aunque bien la palabra no especifica que Yeshua andaba o estaba celebrando este acontecimiento o esta celebración de Hanukkah, si bien podemos entender que muchas veces de las que Yeshua no estaba de acuerdo con algo que las gentes o que las personas hacían, o aún el pueblo rabínico tenía establecido, Yeshua recriminaba o hablaba en contra de ellos o se levantaba en contra de ellos. Mas sin embargo no vemos en esta parte que Yeshua recriminó de ninguna manera. Al contrario, dice que se encontraba dentro de los pórticos de Salomón. Fueron varias veces en las que Yeshua subió a Jerusalén. Parte de ellas, cuando Yeshua subió a Jerusalén, fue cuando fue presentado
en el tiempo cuando se presentó como rey, en el tiempo de su crucifixión que entró como rey, en muchas otras ocasiones, en las festividades que tenía que entrar. Yeshua vivía en la parte de Galilea, aunque era de Nazaret. Nazaret era parte de Galilea, era de los alrededores de Galilea. Yeshua se encontraba y vivía a cierta distancia de aquellos lugares, de la ciudad de Jerusalén. Mas sin embargo vemos que en ocasiones Yeshua subía a Jerusalén, y parte de esas ocasiones, ya te comentaba, fueron cuando fue presentado, cuando iba a ser entregado, en las festividades, en las fiestas establecidas por Yahweh, que eran las 3 fiestas principales que toda persona tenía que subir a Jerusalén. Mas sin embargo vemos que por alguna razón, no lo especifica la palabra, pero por algún motivo, por alguna razón, Yeshua se encontraba precisamente en ese tiempo, cuando era el tiempo de la dedicación, el tiempo cuando era este lugar, ¿verdad? ¿De qué manera, tú me preguntas, de qué manera lo estaba celebrando? No lo sé, te puedo decir que tal vez no había la Hanukkah, fue establecida diferente tiempo después. Lo que sí podemos tener como relato fuera la menorá, que fue el acontecimiento, que muchas otras cosas que son parte, o instrucciones que son parte del pueblo rabínico, que tú y yo podemos tal vez decirlas, no estaban dentro, sino que fueron instituidos por el pueblo rabínico, vinieron a ser instituidas. Pero lo que sí podemos entender, que la festividad de Hanukkah fue establecida precisamente después de cuando el pueblo judío entraron y sacaron y tuvieron esa gran victoria. Mucho de lo que ellos hicieron establecieron ese mismo día, dice la palabra en el libro de los Macabeos, en los últimos capítulos, dice que ellos establecieron ese día para que ese día fuera recordado como una remembranza de la victoria que Yahweh les había entregado, que Yahweh les había dado. Para muchos de ellos también representó, debido a que era una festividad por 8 días, el relato cuenta que para ellos fue como si fuera un tiempo de Sukkot. No estoy diciendo que Hanukkah era un tiempo de Sukkot, pero puedes ir a leer el libro de los Macabeos, y debido a que ellos no pudieron celebrar la festividad de Sukkot, para muchos de ellos lo vinieron a hacer, no porque tenía algo que ver, sino porque como muchos de ellos estaban siendo perseguidos en el lugar donde ellos habitaban y donde ellos se encontraban, eran entre las montañas. Por eso cuando muchos de ellos regresaron y tuvieron esa gran victoria, para ellos fue como si celebraran un Sukkot retrasado. No era el tiempo, todos lo sabemos, mas para ellos representó, debido al gozo y la alegría que ellos pudieron experimentar, para ellos fue como si lo pudieran tomar de esa manera, como un Sukkot atrasado, puesto que no lo pudieron atravesar, puesto vivían en las montañas en aquel entonces. Simplemente te lo estoy dando como relato, no estoy diciendo que es un tiempo de Sukkot, ni que nada, estoy hablando lo que es parte únicamente de la historia. Si quiero dejarlo muy en claro, tampoco quiero que vayas a malinterpretar mis palabras de que estoy hablando que Hanukkah era un tiempo como Sukkot. De ninguna manera, todos lo sabemos que no era un tiempo. Es más, las únicas fiestas que están establecidas y que están señaladas por el Padre, todos lo sabemos cuáles son, desde Pesaj hasta Sukkot, y cada una, di conmigo, cae en su debido tiempo como Yahweh lo tiene establecido. ¿Cuántos decimos amén por ello? En eso no hay ninguna variación que tú y yo podemos tener respecto a ello. Déjame brincar un poco. Después de que Antíoco III murió, perdón, estoy pidiendo que se me cierre la garganta desde la noche, ¿verdad? Trae un poco de molestia en la garganta. Vemos que después de la muerte de Alejandro Magno, muchos de ellos después, el quien gobernaba, fue mucho tiempo después de Alejandro Magno, pero quien estaba en el trono o en el imperio era Antíoco III. Después de Antíoco III estaba Seleuco, que era el hermano mayor de este hombre Antíoco Epifanes, que se hacía llamar Antíoco. Muchos le llamaban Antíoco el Loco, porque se ponía la misma imagen o a la supremacía del mismo Dios. El mismo Antíoco fue el primero en grabar las monedas con su propio nombre, con su propia imagen. Vemos que después de ello,
vino un tiempo de asimilación donde hizo grandes atrocidades. Antíoco IV, convertirse, tomó el trono de su padre después también de la muerte de su hermano, empezó a reinar a este hombre Antíoco IV, y de cierta manera hizo apostatar de la verdad o de las convicciones a mucho de lo que era el pueblo. Parte de ello venía a llegar a, ya se veía, no es que Antíoco entró y vino una asimilación. La asimilación venía mucho tiempo después. Cuando hablamos de una asimilación, estamos hablando de lo que es helenismo, que proviene es helenizar, que es el mezclar ambas culturas y hacerlas una sola. La cultura de Alejandro Magno era una persona que cuando entró y tomó para posesión al pueblo judío, que después vino después la muerte de Alejandro Magno y después otras dos culturas que venían, que era el imperio sirio y otras más, que vinieron a tomar control, que era el pueblo griego, y tomaron control nuevamente de Jerusalén. Vinieron a hacer los cambios un poco diferentes, pero debido a en ese tiempo de Alejandro Magno había una cultura muy diferente. Para él era un tanto el poder, vamos a decirlo, no un tanto liberal, pero era como tu libre expresión. Tú tienes tu propio Dios, tu sincretismo, no importa, yo tengo el mío, y ambos venimos a ser un mismo pueblo, una sola cultura. Y para este hombre quedó tan alucinado que el pueblo judío tenía un sincretismo, un solo Dios, y no tenía diferentes. Le cautivó tanto, aún tú y yo podemos entender que la Septuaginta vino a salir primeramente de ello cuando Alejandro Magno mandó a 70 sabios. La Septuaginta significa 70 hombres que fueron escogidos para que tradujeran la Torá, o vamos a llamarle la Torá judía, o lo que era la parte de los escritos, vinieran a ser traducidos al griego. Eso es lo que tú y yo conocemos como la Septuaginta. Y vinieron a tomarlo, y de ahí podemos entender que fueron 70 hombres judíos los que transcribieron la palabra, la Torá del, vamos a llamarle, se me fue el idioma, al griego, vamos a llamarle de esa manera, de lo que era el idioma judío al griego. Y vemos, déjame brincar un poco, Antíoco Epifanes, que también se llamaba, o le siguen llamar Antíoco el Loco, cuyo nombre era Mitradates, un tipo de antimesías. Y lo que iba a suceder con él, con este tipo de antimesías, se encuentra en los macabeos. Decía anteriormente, muchos de ellos tenían la intención, aún antes de que empezara la asimilación, muchos de ellos ya tenían en su vida o en su corazón el apostatar o apartarse de ese camino de verdad. ¿Por qué te digo que no son tiempos muy diferentes a los cuales tú y yo vivimos? Porque aún dice la misma palabra que en los tiempos del fin muchos apostatarían de la verdad, de la fe o de la verdad. Muchos de ellos en este tiempo apostataron, retrocedieron de la verdad que tenían. Muchos de ellos anhelaban o ansiaban el poderse asimilar dentro de la cultura griega, aún lo que era el pueblo del sacerdocio que estaba establecido en aquel entonces. Muchos de ellos diluyeron o perdieron, vamos a llamarle, el celo que se tenía por las cosas del Padre, por las cosas de Yahweh, y abandonaron sus lugares y sus puestos por irse a las atracciones que se habían establecido entre los griegos. Lo abandonaron, lo dejaron. Ahora mi pregunta para muchos de nosotros: ¿cuántos de nosotros amamos al Padre? Amén. ¿Cuántos de nosotros, independientemente de lo que es la historia de Hanukkah, y no malentiendan, no estoy hablando de Hanukkah para hablar de la fe que tenemos, pero ¿cuántos de nosotros estuviéramos dispuestos a dar aún nuestra propia vida por amor al Padre? Por amor y defender las cosas que se nos fueron entregadas. Y vuelvo a repetir, no estoy tomando el acontecimiento de Hanukkah, pero la misma palabra nos dice que en el tiempo del fin muchos apostatarían de la fe. Y la palabra muy bien nos enseña
La palabra nos dice que no temamos a aquel que te pueda quitar la vida. Dice, teme a aquel que da la vida. Si tú miras en muchos lugares, en muchas partes de todo el mundo, vuelvo a repetirlo, mucha gente, muchas personas están recibiendo mucha persecución. Es más, tal vez vivimos en tiempos que se vive tanta persecución, aunque tal vez tú y yo no lo miramos, en muchos lugares lejanos sí se vive de esta manera. Y tú y yo tenemos algo que se nos fue entregado tan valioso por el Padre. Y eso algo que se nos ha sido entregado es esta palabra que tú y yo tenemos. Que si tú y yo bien venimos a tener esta palabra, fue por el amor que muchos mostraron hacia esa palabra. Dice el libro de Romanos que a ellos se les confirió ser guardadores de la palabra y los oráculos de la palabra de Yahweh. Mucho de lo que tú y yo podemos tener como gran riqueza es producto de muchas personas, y no te estoy hablando de aquel entonces, pero a lo largo de toda la historia, muchas personas que estuvieron dispuestos a dar su vida por amor a esta palabra. ¿Y cuántos damos gracias al Padre? Porque tú y yo podemos tener esta palabra en nuestras manos, que aún sin ser parte de nuestra herencia que tú y yo no teníamos como pueblo, tú y yo venimos a gozar de ella, porque de alguna u otra manera siempre ha permitido que el Padre, o el Padre mejor dicho, ha permitido que su palabra pueda permanecer. Y que si bien dice la palabra en el libro de Romanos, dice que su incredulidad de ellos fue para nuestro beneficio, para que ahora tú y yo pudiéramos venir a entrar y al pacto de las promesas que Yahweh tiene para nosotros. ¿Y cuántos decimos amén por ello? Que gracias, que la incredulidad de ellos, dice Romanos, dice que no hagamos alarde nosotros de las ramas. Dice, porque si las ramas naturales fueron desgajadas, dice, cuánto más nosotros que somos ramas injertadas seríamos desgajadas y cortadas del buen olivo. Pero gracias al sacrificio que nuestro amado Mesías vino a hacer, ahora tú y yo podemos permanecer en ese buen olivo. ¿Cuántos podemos entenderlo? Amén. Hanukkah viene a representar eso, hermano, y con eso quiero resumirlo esto. Viene a representar únicamente ello. Vuelvo a decirte, yo no puedo imponer a que puedas guardar algo, al contrario, yo no, es más, ni quiero imponer. Porque si yo estuviera imponiendo es algo que la palabra va en contra de la palabra, no está establecido, no está. Pero sí es algo que puede tomarse como un recordatorio, en lo que se puede pasar un tiempo como en familia, un tiempo entre la familia, entre los hijos, entre todos los demás, los unos con los otros, al enseñar a nuestros hijos. Y no imponer ni nada de ello, pero es el de darnos cuenta en la gran lucha que tú y yo vivimos, una gran lucha de lo que es la asimilación y el defender lo que se nos ha sido entregado como pueblo de Yahweh, y que así como muchos de ellos se pudieron levantar y defender la fe que se nos fue dada, muchos de nosotros podamos defender la fe que se nos ha sido entregada por el Padre. Y cuando hablo de la fe estoy hablando de toda la palabra, de todo su concilio, de todo lo que corresponde a la palabra de Yahweh, lo que concierne sus mandamientos, la palabra de Él. ¿Sabes qué me tocaba cuando yo leía el libro de los Macabeos? Y por el tiempo no voy a entrar para poderte leer todo. Si quieres yo te doy una copia de los Macabeos 1 y de Macabeo 2. Pero muchos de ellos, hay la historia de un anciano que, si no me equivoco, creo que fue a la edad de 70 años. Le vinieron a dar muerte y se le dijo, ¿estás dispuesto a renunciar? Y este hombre se paró y dice, no voy a renunciar. Dice, antes voy a dar mi vida por amor a esta palabra, y no voy a dar ningún paso atrás. Y sabes, es relato, es algo histórico, sucedió. Y sabes que yo miraba muchas veces cuando venimos a ser ya mayores o se llega a una edad más grande, muchas veces podemos decir, lo que yo ya hice, ya hice. Mi vida ya cumplió con lo que tenía que cumplir. Pero sabes, nunca se es demasiado grande ni demasiado joven para poder ser ejemplo para otros.
nuestra vida tiene un gran ejemplo. Dice la palabra, dice que nosotros le hemos vencido por medio del testimonio de Yeshua al maligno. ¿Y sabes cuál es la gran batalla que tú y yo tenemos, o la gran victoria que tú y yo tenemos? ¿Cómo tú y yo vencemos al maligno? Voltea con la persona que está a tu lado y dile: por medio del testimonio de Yeshua en nuestras vidas. Por medio de tu testimonio, por medio de nuestro testimonio, del tuyo y del mío. Dice la palabra, dice que tú y yo hemos vencido al maligno. Y en base a lo que es nuestro testimonio, hay tantas cosas que se pueden cambiar en nuestras vidas. Tantas cosas. ¿Cuántos de aquí tenemos muchas cosas que cambiar en nosotros? Muchos. Muchos, hay tantas cosas que tenemos que cambiar, que podemos mejorar en nuestras vidas. Sabes, en las grandes luchas o en las grandes batallas, dice Apocalipsis capítulo 6, y esta es parte de lo que el Padre me hablaba del mensaje. Apocalipsis capítulo 6, versículo 17. Dice Apocalipsis versículo 6, versículo 17, dice, porque ha llegado el gran día de su ira, dice, ¿y quién podrá mantenerse de pie? Tiempo, dice, pero déjame le dice, porque ha llegado el gran día de su ira, dice, ¿y quién podrá mantenerse de pie? Dice, me llama mucho la atención, dice, ¿quién podrá mantenerse de pie? ¿Sabes quién es el único que puede mantenerse de pie? Di conmigo: aquel que tiene una fe firme en los caminos de Yahweh. Sabes que en los tiempos difíciles, y la palabra describe, yo sé, tú y yo podemos orar y podemos interceder y podemos clamar, pero hay algo que tú y yo no podemos cambiar y que no podemos mover del lugar. Es que lo que esté establecido por el Padre para que acontezca es algo que tendrá que acontecer. ¿Cuántos entendemos eso? Es algo que tú y yo no podemos mover. Y cuando la palabra nos habla acerca de los tiempos del fin, hay algo en realidad que lo único que va a permanecer en los tiempos de tanta dificultad es nuestra fe que tú y yo podamos tener a los caminos de Yahweh. Nuestra emuná, nuestra fidelidad a los caminos de Él. ¿Cuántos hemos pasado por luchas en nuestras vidas? Amén. Hasta poder levantar las manos, ¿verdad? Muchos hemos tenido muchas luchas. Algunas veces que si yo te ayudo a levantar las manos, ¿verdad? También muchos. Es más, no somos exentos de las luchas que vienen a nuestra vida. Las luchas que tú y yo tenemos nos ayudan a tener cambios. Las luchas nos prueban. Las luchas nos fortalecen, nos ayudan a salir adelante. Nos ayudan a entender el plan y el propósito de Yahweh en nuestras vidas. Las luchas nos ayudan a poder tener victorias en nuestras vidas. Si no fuera, no se llamarían victorias si no hubiera luchas. Y cuando tú y yo podemos entender que en los tiempos del fin, que la palabra describe, lo único que nos hará permanecer firmes, es más, dice la palabra, dice, el justo por su fe vivirá. Lo único que nos puede hacer permanecer firmes en los tiempos difíciles es la fe o la emuná que tú y yo podemos tener. Cuando vienen las luchas, sabes, es muy fácil, sí o no, poder aconsejar a otros o poder hablar a otros que tengan fe, que tengan esperanza, que cuando yo estoy pasando por las luchas. Es muy fácil poder decir, sabes una cosa, confía en Yahweh, Yahweh va a hacer, ten la confianza puesta en Él, Yahweh te va a sanar, Yahweh te va a restaurar, Yahweh va a sanar, va a restaurar tu familia, Yahweh va a restaurar tu matrimonio. Pero solamente el que está pasando por la lucha sabe cuál es su condición. Pero cuando uno pasa por las luchas y por las adversidades, lo único que nos hará poder permanecer firmes es la fe que tú y yo podamos tener en quién, en Él, y nada más. Si tú y yo carecemos de esa fe, no la vamos a librar.
o no la vamos a hacer, porque carece nuestra vida de ello, porque es difícil. Es más, dice la palabra, tan difícil así la palabra pone este panorama. Dice la palabra, y siempre es una palabra que yo tengo, dice: si el justo con dificultad se salva, ¿qué será del impío y del pecador? O sea, si nos podemos dar cuenta, aún nosotros que tenemos fe, la tenemos difícil. Dice, porque el justo con dificultad se salva. Pero ¿qué será del impío? Y dice la palabra, y del pecador. Y son cosas que sucederán. ¿Sabes? Podemos confiadamente mantener la paz, o el confesar que soy vencedor, que todo lo puedo en Yeshua que me fortalece, que todo lo puedo en Él, que esa es la fe que mueve el mundo. Y puedo declarar muchas cosas, o pueden venir tantas cosas a mi vida, pero cuando viene la lucha es diferente. Cuando viene la lucha es necesario tener la convicción. ¿Dónde? Aquí adentro de nuestros corazones. Se necesita convicción. Necesitamos convicción en nuestras vidas. Y cuando hablo de eso, estoy hablando, y esto es parte que yo traía para entregar desde la semana pasada contigo. Necesita haber esa convicción en nuestras vidas. Que pase lo que pase, suceda lo que suceda, nadie me moverá de yo poder confiar y de creer de que si Yahweh está conmigo, ¿quién contra mí? De que todo lo puedo en Yeshua que me fortalece. De que esa es la fe que ha vencido al mundo. Nuestras luchas, ¿sabes? La palabra dice que nuestras luchas no son carnales. Nuestras luchas son contra principados y potestades y huestes de maldad en las regiones celestes. Nuestra lucha no es con alguien. Mi lucha no es contigo. Tu lucha no es conmigo, tu lucha no es con alguien más, tu lucha no es con el patrón, tu lucha no es con el vecino, tu lucha no es con nadie, no es con tu esposa, no es con tus hijos, no es con nadie. La lucha que tú y yo tenemos es espiritual. Y si hay una lucha espiritual, esa lucha espiritual únicamente la vamos a ganar, di conmigo, espiritualmente. Hay armas que se nos fueron dadas. Y esas armas, entre ellas que se nos han sido dadas, es la alabanza, es la adoración. No solamente la adoración, la alabanza, pero también son la oración que tú y yo podemos tener. Cuando nuestros hijos están en un problema, o aquellos que ya son padres y que sus hijos han crecido, la lucha que tú tuviste que pelear por la vida de tus hijos para que ellos pudieran venir a una salvación, no fue pelear y molestarte, ni recriminarles, ni constantemente decirles, sino que la lucha que tú tuviste que pelear por ellos es levantar tu clamor y tu oración delante de Yahweh y pedir por la vida de tus hijos, para que Yahweh pudiera librarlos del camino en el que se encontraran, para que Yahweh pudiera apartarlo de esas amistades, para que Yahweh pudiera hacer algo en la vida de ellos. ¿Cuántos entendemos eso? No fueron carnales, fueron luchas espirituales que se tuvieron que llevar, fueron luchas que se tuvieron que enfrentar contra las huestes de maldad que pertenecen principalmente al reino de maldad, Hasatán. Dice la palabra que Hasatán recorre toda la tierra, todo. Él es el acusador de los hermanos. Él está en todo lugar. Él está en todas partes. Y siempre lo he dicho, y simplemente hace falta salir hacia aquel lugar, hacia allá, hacia afuera. Y en el mundo en el que tú y yo vivimos, ahí se encuentra Él operando. Allí opera Él. Y opera porque a Él se le fue entregado ese dominio. Se le fue dado ese lugar hasta cierto tiempo, que después vendrá el tiempo del reino del Mesías, el reino milenial, y después las cosas cambiarán. Pero por ahorita quien gobierna y quien opera
Y dice la palabra que que son huestes de maldad en regiones del este. El enemigo es Hasatán el que opera allá afuera. Él es el que obra. Él es el que trae toda la maldad, si tú quieres. Anda como león rugiente buscando a quien devorar. Es una lucha espiritual que tú y yo enfrentamos allá afuera. Estamos constantemente al acecho. O nuestras vidas están constantemente en una lucha constante. En una lucha en la cual tú y yo no podemos bajar nuestra guardia. En la cual tú y yo no podemos descuidarnos. En la cual tú y yo no podemos rendirnos. ¿Sabes cuál es el principal problema del ser humano? Y eso es algo que yo he mirado. Que a veces pensamos que tenemos el control de las cosas y pensamos hasta dónde yo puedo llegar o hasta dónde son mis límites, y ese es en el momento en el que tú y yo estamos derrotados. Mucha gente vive de esta manera. Hay gente que tiene problemas con diferentes aspectos de la vida, con diferentes cosas, y dice, no importa. Yo te voy a dar un ejemplo por mí mismo. Cuando yo empecé a cambiar, yo tenía problemas, no sé qué tan grande era, pero sí tenía problemas, o adicción se podría decir, con el alcohol. No eran todos los días, pero cuando tenía oportunidad me juntaba con mis amigos, con todo lo demás. Y yo decía, yo sé hasta dónde. Y aún a pesar de que yo vine a los caminos de Yahweh, yo decía, me puedo juntar, pero yo no voy a hacer nada. Y ese es el momento en el que estaba mi derrota marcada. ¿Y sabes por qué? Porque aquí en el hombre interior no era fuerte. Porque el hombre interior era débil. Porque el espíritu dice, pero la carne está dispuesta siempre. Si el hombre interior no está fuerte, ¿quién va a ganar? Estamos de dos, está el hombre carnal y el hombre espiritual. El hombre interior y el hombre exterior. Lo decía Pablo. Pero si el hombre interior, que es el del espíritu, no está fuerte, quien va a ganar y quien va a gobernar es el hombre exterior, el hombre carnal. Aunque yo decía, yo no voy a hacer nada. Ellos allá, yo aquí. ¿Gustas? No. ¿Gustas? Y terminaba por ceder. Y decía, ¿pero por qué? Porque no era fuerte. Y mucha gente vive de esta manera. Gente que tiene problemas con la pornografía, gente que tiene problemas con la drogadicción, con tantas cosas, piensa que puede mantenerse en una línea tan delgada o tan fina, y que dice, yo sé hasta dónde son mis límites. Y ese es el tiempo o el momento en el que tú y yo perdimos la batalla. Porque ¿sabes quién gana? Es Satanás. Porque tú y yo no tenemos el control. Hasta que el hombre espiritual, el hombre del espíritu, no sea fuerte, tú y yo nos vamos a dar cuenta que entre más separado caminemos de la línea, es mejor. Y una vez escuché una historia de una persona, no sé si ya se los comenté o no, te la voy a contar a mi manera. Había una persona que buscaba el mejor copiloto, el mejor piloto. Y si ¿quién de ustedes sabe manejar perfectamente? Y dos personas levantaron la mano y decían, yo. Dice, ¿qué tan bueno eres tú para manejar? Dice, yo soy muy bueno. Y decía, ¿y qué tan bueno eres tú? Dice, yo también soy bueno para manejar. Dice, yo soy tan bueno, decía uno de ellos, dice, que tú miras aquel barranco que se encuentra a las orillas de aquel lugar. Dice, tan bueno así soy yo para manejar, que puedo ir pegado a esa banda y a esa línea sin caerme hasta el otro lado. Y le dice al otro, ¿y tú qué tan bueno eres? Dice,
yo no sé qué tan bueno sea, dice, pero yo te puedo asegurar que yo iría lo más despegado, que es de esa orilla, hacia el otro lado. Y le dice, tú, a ti te agarro. ¿Y sabes por qué? Tómalo como una metáfora. Pero no es que tan pegado podamos caminar. Es qué tan separados podamos caminar nosotros de las cosas de este mundo. Dice la palabra, aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo. Voltea con la persona que está a tu lado y dile, somos llamados a vivir diferentes. Amén. Vamos a Santiago, creo que es Santiago, y con esto quiero terminar. La siguiente semana continúo con el mensaje contigo. Santiago 4, versículo 6. Dice, pero nuestro Adón nos ha dado gracia en abundancia, por lo cual dice, Elohim humilla a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Dice, sujétense, versículo 7 dice, sujétense pues Elohim y resistan al adversario, y él huirá ¿de quién? De vosotros. Por tanto, di conmigo, el primer requisito, sobre todo, di conmigo, es sujetarnos ¿a quién? Elohim. Y una vez que tú y yo nos sujetamos a Elohim, nos sometemos o nos sometemos a Él, el segundo paso es resistir. ¿Cuánto lo entendemos? ¿Cómo tú y yo resistimos? Y con esto dejo y continúo la siguiente semana. Pero ¿cómo tú y yo resistimos? Di conmigo, por medio de la palabra de Yahweh. ¿Qué fue lo que hizo Yeshua? Cuando comenzó su ministerio, vamos a ponerle de esa manera. Y vino Hasatán y lo llevó a lo alto de una montaña. ¿Y qué le dijo? Tírate, lánzate de... Al cabo Él enviará a sus ángeles y te guardarán y te cuidarán. ¿Y qué dijo Yeshua? ¿Tienes razón? No, de ninguna manera. ¿Qué le dijo? Apártate de mí, Satanás, porque no tentarás a Yahweh tu Elohim. No habló, no le dijo nada más. La única forma en que él resistió al ataque del enemigo fue por medio de ¿qué? De la palabra de Yahweh. Y déjame dejar en claro, Hasatán también conoce la palabra. Y lástima que a veces la conoce mejor que en el creyente. Santiago dice, porque tú crees que Elohim es uno, dice, bien haces si crees, dice, porque los demonios también creen y tiemblan. Y me llama la expresión y tiemblan, ¿verdad? Así deberíamos de temblar nosotros. Pero ¿qué es el punto en el que quiero llegar? Número uno es someternos, o el requisito número uno es someternos a la palabra de Yahweh. Y el punto número dos es resistir. ¿Y cómo tú y yo resistimos? Por medio de la palabra de ¿quién? De Yahweh. Vamos a orar ahí donde estamos. Y vamos a dar gracias al Padre por este tiempo. Por este tiempo de Shabbat, que el Padre Yahweh nos pueda guardar en el hueco de su mano. Bueno, ya pasó este tiempo de Shabbat, pero que Yahweh nos pueda guardar en el hueco de su mano y que nos dé a conocer con mayor temor, ¿verdad? Lo que es el amor por la palabra, no solamente el amor por la palabra, pero que en medio de todas las cosas, tú y yo podamos permanecer como un pueblo firme en medio de las circunstancias. Sabes, muchos viven situaciones difíciles y lo único que nos hará poder tener esa fe es poder mantenernos en los caminos de Yahweh como un pueblo. Amén. Vamos a orar ahí donde estamos. Padre, gracias, Padre Yahweh, por tu palabra. Padre, por tu instrucción, Padre, a nuestras vidas, a nuestros corazones. Padre, ayúdanos, Padre Yahweh, a poder entender que tú nos has escogido, Padre Yahweh, con un propósito. Que tú, Padre Yahweh, nos has separado del sistema de este mundo. Que aunque estamos, Padre Yahweh, en este mundo, no somos de este mundo. Que tenemos un plan, Padre, y un propósito, Padre Yahweh, en tus manos. Ayúdanos, Padre, a podernos parar firmes, Padre,
en medio de cualquier adversidad, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier aflicción que pueda venir a nuestras vidas, podernos pararnos, Padre, con esa fe, Padre, porque tu palabra dice, Padre, que quién podrá resistir, Padre, en medio de ese tiempo y en medio de esa hora, sino aquella persona, Padre, que tenga fe. Ayúdanos que nuestra convicción pueda estar en ti, que nuestras vidas puedan reposar en ti, que nuestro plan, que nuestro propósito, Padre Yahweh, pueda residir en ti. Porque separados de ti, Padre Yahweh, nada podemos hacer. Ayúdanos, Padre, a poder ser luz, Padre, como luminarias, Padre, en medio de este mundo. Padre, que aún, Padre, aunque las obras de tiniebla, Padre, operan por todo lugar, y tu palabra dice que Satanás anda como león rugiente, Padre Yahweh, buscando a quien devorar. Ayúdanos, Padre, a poder levantar vallado, Padre, en nuestras casas, en nuestros hogares, de poder levantar, Padre, el clamor por nuestras familias, por nuestros hijos, por nuestros parientes, por nuestros padres. Que podamos levantar, Padre, ese vallado, para que el enemigo, Padre Yahweh, no tenga ni parte ni suerte sobre sus vidas. Que en el nombre de Yeshua, Padre, podamos llevar, Padre, tu palabra a ellos. Que nos des la oportunidad de llevar tu palabra, Padre, a la vida de otros. Y que una vez, Padre, que hayamos orado, intercedido por ellos y levantado vallado, Padre, como dice tu palabra, que tú buscaste en la brecha quien se pusiera en la brecha. Tú buscaste, Padre, quien se pusiera en la brecha a favor de los hombres. Que de esa manera, Padre, podamos levantarnos nosotros por nuestras casas, por nuestras familias. Que podamos, Padre, levantar vallado, Padre, para ellos. Y que a la hora de hablarles, Padre, y compartir tu palabra, sea tu mismo Ruach, Padre, convenciendo, Padre Yahweh, de pecado y de juicio a la vida de aquel que nos escucha. Padre, gracias, Padre, porque en ti somos más que vencedores. Y es en ti, Padre, que reside nuestra victoria. Gracias, Padre Yahweh, te damos en el poderoso nombre de tu Hijo amado Yeshua. Y todos decimos amén y amén. Y así con nuestras manos levantadas, Yevarejeja Yahweh Beisbereja, Yaer Yahweh Panabeleja Bijuneja, Yisad Yahweh Panabeleja Beyasem Leja Shalom, Beshen Yeshua HaMashiach. Que Yahweh te bendiga y que Yahweh te proteja. Que Yahweh haga resplandecer su rostro a ti, incline su rostro a ti y ponga en ti Shalom, en el nombre de Yeshua. Y todos decimos amén y amén.